Bienvenidos mis amigos, mis amigas. Este tema que vamos a presentar a continuación es un tema que tuvimos en el reservorio, en la reserva cuasi vinícola que tenemos de temas relacionados con las escrituras. Lo hemos estado guardando mucho tiempo, quizá durante aproximadamente un año, en espera que fuera el cumpleaños del ministerio que vamos a referir. Y lo guardamos con nuestra mejor intención para felicitarle cuando llegara el momento, ¿verdad? Con este tema que creíamos que hablaba de él, aludía a él, ¿verdad? De este ministerio. Y por eso pusimos este título para dedicarle el hombre libre de las montañas, ¿verdad? Entonces, ahora, lo hacemos ahora, después de habernos decepcionado con este ministerio, porque es un pago de lealtad que hacemos nosotros, no porque lo tenga merecido este tema ni la felicitación siquiera, sino porque es un pago que nuestra lealtad en nuestra escala de valores, en nuestra percepción de lo que es justo, pues nosotros lo hacemos como pago de lealtad a los favores contados y luego después completamente traicionados de este ministerio. Es decir, nos ayudó en un momento dado y como nos ayudó en ese momento, vamos a agradecerle con este tema, pero no a él, sino porque lo reclama nuestro propio concepto de justicia, ¿verdad? Entonces, este ministerio se fue a la postre a, por ejemplo, dudar de la existencia de Moisés o llamar a la duda, conforme a la programación ateo-satánica, pseudocientífica, de la literatura de esa corriente que arroja el dragón sobre la mujer para ahogarla, ¿verdad? A ella y a su hijo, según se relata en Apocalipsis 12. Y esto formaba parte del programa, y esto lo predicó el ateísmo más aberrante, por ejemplo Sigmund Freud, y también lo promocionó a la postre este ministerio. Dudar de la existencia de Moisés o llamar a la duda sobre la existencia de Moisés. Y esto supuestamente ministrando Torah. Aberrante, que decía aquel. Luego se fue a decir que somos todos salvos. Ahora, vamos a ver que Abimelech era un hombre sanguinario. Vamos a ver las vidas en contraste de Abimelech y Jefté, cuando vayamos a afirmar este tema del hombre libre de las montañas. Pero el hombre sanguinario lo que quiere es derramar sangre, que brote la sangre. Y eso de decir que al final somos todos salvos, previa una mataciña, previa una matazón, un desfogar toda la enfermedad americana con un asesinato atroz, casi de holocausto zombie, por necesidad intrínseca, porque se los demanda su propio impío espíritu, pues es decir, una matanza sin objeto, sin propósito, es una aberración magnánima, muy grande, delante de Elohim. Entonces, decir que somos al final todos salvos, entonces ¿para qué quieres matar a la gente? ¿Para qué quieres? Este ministerio utiliza eufemismos, ¿no? Poner a descansar. Bueno, poner a descansar matando. Por eso acumulan armas en sus hogares, estos ministerios de América, para cuando llegue ¿qué? El día de la purga, están esperando. En una noche se matan. Porque es que tienen almacenado ese odio, esa aberración satánica de lo que es enfermo, y entonces necesitan desfogarse, porque son sanguinarios, como Abimelech. Entonces,
Luego se fue también a declarar que Elohim mismo vino a rehabilitarse, como se rehabilita un drogata, ¿verdad? Pues que Elohim mismo tuvo que venir a rehabilitarse en la forma de Yahshua HaMashiach a fin de tomar de su propia medicina, que es la muerte, el crimen, la enfermedad. Entonces tuvo que probar en Yahshua de su propia medicina. También se fue a decir, entre estas aberraciones que superan al ateísmo literario del siglo XX, que ya es decir, es más satánico que los que le trabajaron a Satanás directamente, ¿verdad? Se fue a decir que Yahshua y la serpiente son la misma cosa, cosa que también predica el judaísmo, que él supuestamente odia, es lo que más odia en este momento, pero resulta que habla lo mismo que el judaísmo, que es que Yahshua y la serpiente son la misma cosa. O que Yahweh, entre la debacle del despropósito, que Yahweh tiene padre y madre. Entonces, no le vamos a insultar, no vamos a caer en insultos vulgares, pero sí decirles que tiene las doctrinas más quebradas que los propios satanistas. Y más quebradas que los propios satanistas en el auge del satanismo literario que fue el siglo XX. Ahora le da por otra. La bestia, según él, es el sionismo, pero repite el lema del ejército de Estados Unidos que le trabaja al sionismo, que es Semper Fi, ¿verdad? Entonces, está jugando con su propia vida y juega con los demás. ¿Por qué? Porque cree que él cree que esta vida es un juego, es un chiste, es un mal chiste, porque se ha creído a Satanás y a todos sus emisarios, ha leído o ha pactado con el diablo directamente, y entonces se siente juguete y juega con los demás. Juega con la psique de las personas. Entonces, contradicción, incoherencia. ¿Quién tiene contradicción e incoherencia? ¿Quién vive en la incoherencia? Pues aquel que no tiene el Ruach, que no tiene el espíritu. Está claro. Entonces, luego dice que la imagen de la bestia no es el dólar, que según él es la medicina. Cosa que no tiene pies ni cabeza tampoco. Por donde lo miren, no vamos a desglosar toda su doctrina porque no lo amerita, no lo merece. Pero decirles que los médicos son rehenes del cuarto poder, que es la prensa y la televisión. La prensa, la radio y la televisión. Son otros rehenes más, los médicos. No son los asesinos del sistema ni nada de eso. Son rehenes. Entonces, decirles que nosotros, si alguna vez hemos dicho o hemos hablado muy en contra, incluso nos borraron un video, yo creo que con motivo. A la postre vemos que fue con motivo porque hablamos peste sobre la medicina y los médicos. No son los malos. Yo cuando digo que, si alguna vez he dicho que los virus no existen, yo estoy convencido, con el conocimiento que tengo ahora, que los virus sí existen. Todo es un virus. Todos son microbios y virus. Pero esto es una cosa. Lo que pasa aquí, los virus sí existen. Yo creo que los virus sí existen, no como son representados en las imágenes, ¿verdad? Que son representados como pinchos ahí, ¿verdad? Con bolas, con pinchos y tal. Pero aquí lo que pasa... Entonces yo cuando digo que es mentira esta enfermedad que está sumamente radiada y es al orden del día, al día de hoy, en todos los medios de comunicación, yo cuando digo que es mentira es porque su promoción es desproporcionada, es porque no hay otra cosa a las 24 horas del día. Entonces habla de que es mentira. Si hay una insistencia tan atroz, desvela indudablemente que es mentira. Si se insiste tanto es porque es mentira. Ese es mi razonamiento. Yo no llego a la conclusión que llego por creer que los virus
no existen, no. Llego porque la incidencia que se hace en la enfermedad es desproporcionada desde hace 1 año y medio o 2. Entonces, por eso llego a la conclusión de que es mentira. Entonces, las subnormalidades de este ministerio van a más, cada vez más. Lo último es que predica encubiertamente, eso le trabaja a los satanistas, ha leído, ha pactado con el diablo o se ha dejado influir de una manera vil, en el peor sentido, y entonces se ha puesto a predicar encubiertamente el eterno retorno de Nietzsche, de que todo se vuelve a lo mismo, de que el final lleva al principio, entonces repetimos la historia cíclicamente, estamos condenados a repetir la misma historia, pescadilla que se muerde la cola, ¿verdad? Y entonces predica Nietzsche encubiertamente. Y alude, cuando en una de sus últimas prédicas, alude, hablando del eterno retorno, a Pedro, que Pedro se creyó que era el último, ¿verdad? Porque Pedro fue el que se desveló que los últimos eran los primeros, entonces que dice que Pedrito se creía que era el último, pero luego era el primero, aludiendo a nuestro ministerio, ¿verdad? Ahora, por supuesto, son subnormalidades, no tienen sentido ninguno, pero claro, engaña a los lechosos Heyer y a los indios gordos y analfabetos de su ministerio. Que mire este ministerio de dónde cayó, a qué le ha llevado su apostasía, y que se dé cuenta de la amistad que no supo valorar cuando escuche este mensaje, que fue en origen pensado para felicitarle, ¿verdad? Ahora, el hombre libre de las montañas siempre va a ser un siervo de Elohim que se va a levantar. Él no quiso, él dejó lo potencialmente bueno que tenía, se fue a hablar perdiciones para perder a la gente, extraviarla intencionalmente, y entonces dejó, pero se dejó de la mano de Elohim. Pero siempre va a haber un hombre libre de las montañas. Por eso nuestra motivación es de que se levanten siervos de Elohim como Jefté, como este hombre libre de las montañas. Vean, dice, la escritura Kadosh, la escritura apartada, dibuja pocos protagonistas más buenos o nobles que Jefté, o mejor Jefté, que significa el que lo logra. Se nos presenta como un hombre poderoso, de valor, usando los mismos términos que el ángel había empleado cuando se dirigió a Gedeón en el 6:12 de Jueces. Pero este héroe de poder, Jefté, tenía que aprender primero a conquistar su propio espíritu. Su historia es casi paralela a la de Abimelech, pero solo a modo de contraste. ¿Por qué? Porque mientras que Abimelech abandonó por iniciativa la propia casa paterna para planear la traición, Abimelech planea la traición contra su padre, la figura de su padre Elohim, y planea una traición. Jefté, sin embargo, fue apartado injustamente por sus hermanos de la herencia paterna. Entonces, uno se lanzó en contra de su padre y otro fue desechado de su padre, de su casa paterna. Abimelech había apelado a los ciudadanos de Siquén para que le ayudaran en su ambición abominable, en la matanza sanguinaria, que se unieran los siquenitas, ¿verdad? Jefté aludió a los ancianos de Galaad para la compensación por la injusticia recibida, pero según parece fue en vano, en el 11:7 de Jueces. Abimelech cometió cruel asesinato sin provocación con la banda que alquiló de mercenarios. Jefté, sin embargo, se retiró a la tierra de Tob, la cual sabemos por 2 Samuel 10:6-8, que estaba en la frontera norte de Perea, entre Siria y la tierra de Amón. Allí reunió consigo Jefté unos
cuantos filibusteros, como haría David posteriormente en circunstancias semejantes en 1 Samuel 22:2, no como Abimelech, que destruyó la casa de su padre, sino como David, para hacer la guerra contra el enemigo común, ¿verdad? Esto lo inferimos en Jueces 10:18, que nos indica que antes de la guerra entre Galaad y Amón, Jefté había adquirido fama en su lucha contra Amón. Esta vida aventurera podía cuadrar bien con el valeroso galaadita y sus seguidores, porque era un hombre libre de las montañas. Solo que imbuido con el verdadero ruach, con el verdadero espíritu de Israel, del que vence con Elohim. Y cuando la guerra ya había estallado, los ancianos de Galaad no tuvieron duda alguna sobre quién tenían que escoger como su jefe. Habían visto su pecado, los ancianos, contra Yahweh, y se habían arrepentido, y ahora vieron y confesaron su injusticia para con Jefté. La injusticia de no hacerles caso, de tratarlo como un pordiosero. Y apelaron a su generosidad. En circunstancias, repetimos, este Jefté fue desechado por todos. Se tuvo que ir como dice aquí, filibusteros, con gente de baja alcurnia que empezó a tratar con ellos, ¿verdad? Pero fue desechado por Israel, por el ministerio de allí, de Israel en ese momento. Entonces, dice que en circunstancias ordinarias él no hubiese podido consentir, pero volvió a ellos, a los ancianos, como lo describieron los ancianos de Galaad, porque ellos estaban en aflicción, porque lo estaban pasando mal, y entonces él se vio en la tesitura de la necesidad interior de ayudar. Tampoco acudió con su propia fuerza. El acuerdo pactado con los ancianos de Israel fue ratificado solamente delante de Yahweh. Dice este comentario, quien tiene una causa justa no tiene miedo de ponerla completamente a prueba, como Jefté, el hombre libre de las montañas, cuya vida contrasta con la de un sanguinario, con la de alguien que sin motivo se lanza contra sus semejantes a derramar sangre y que también sin motivo se presenta contra la casa de su padre y es un derramador de sangre. Y bueno, pues todo lo peor, ¿verdad? Este hombre era Abimelech de lo peor, ¿verdad? Se lanza contra la casa de su padre, se lanza contra gente desprevenida, ¿verdad? Sanguinario, cruel, ¿verdad? Y trama constantemente, intriga. Y entonces la vida de Jefté, completamente separada de eso. Jefté es repudiado. Y después de haber sido repudiado, cuando los que le repudiaron están en necesidad, él acude a ayudarles contra un gobierno de iniquidad. Así que, shalom a todos, besos y abrazos y buenos días. Shalom, shalom.